Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. Hoy estudiaremos el movimiento en dos dimensiones, específicamente el tema de los vectores. Bien, en general la descripción de las propiedades de un cuerpo se realiza por medio de valores numéricos y unidades de medida. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un edificio, la masa de un auto, la longitud de una calle, etc. Toda magnitud física que solo necesita un valor numérico y su unidad de medida para ser descrita es una magnitud escalar. Otros ejemplos de este tipo de magnitudes son la temperatura, la rapidez, la energía, etc. Sin embargo, para describir magnitudes físicas es necesario especificar su valor numérico y una dirección respecto a un sistema de coordenadas. Recordaremos que la posición de un objeto no solo describe una magnitud, sino que especifica un lugar determinado en el espacio. Toda magnitud física que para ser descrita debe especificar un valor numérico y una dirección es una magnitud vectorial. Algunos de estos ejemplos son el desplazamiento, la velocidad, aceleración, fuerza, entre otros. Pues bien, aquí podemos observar en la pantalla 4 aviones que van en distintas direcciones. El primer avión, por ejemplo, se dirige en dirección hacia el este. Este otro pues tiene un poco de inclinación hacia el noreste. Luego tenemos estos otros dos aviones que se dirigen hacia el oeste y el otro hacia el sureste. En este caso pues podemos observar que el desplazamiento, aparte de tener una magnitud que le llamaremos módulo, también tiene una dirección y un sentido hacia donde se dirige un objeto. Por eso cuando hablamos de una magnitud vectorial, nos referimos no solamente a aquellas que poseen un módulo como lo es una magnitud escalar, sino que además del módulo poseen dirección y sentido. Es importante pues que recordemos que hay ciertos rumbos que se dan en el espacio, como por ejemplo encontramos el norte, el sur, el este, el oeste, y pues entre el norte y el este pues encontramos el noreste, entre el norte y el oeste, el noroeste, entre el sur y el oeste, el suroeste, y entre el sur y el este, el sureste. Es muy usual llamar vector a toda magnitud vectorial y para poder diferenciarlo de las cantidades escalares se representa por una letra en negrita, como en este caso, o bien por una letra con una flecha sobre esta, es decir, tanto este símbolo como la letra del vector con una flecha en la parte superior representan correctamente a lo que llamamos un vector. ¿Pero qué es un vector? Un vector es un segmento de recta dirigido en el espacio cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores. La posición de un objeto con respecto a un punto es una magnitud vectorial. En esta ilustración que podemos observar acá, se ha trazado el vector A desde un punto de origen O hacia el punto P. Y este vector ha sido trazado en un eje de 3 coordenadas, X, Y, Z, en virtud de que en el espacio no solamente existe un espacio como ser un plano que solamente tiene 2 dimensiones, sino que en el espacio pues nos ubicamos en 3 dimensiones. Este vector lo hemos dibujado con color rojo y aquí hemos trazado las coordenadas cartesianas y de los 3 ejes, ¿verdad?, en el espacio para poder ubicar ese punto. Y posteriormente estaremos trabajando con 2 dimensiones, pero tenemos que tener claro que en el espacio ahí existen 3 dimensiones. Es importante entender que la dirección y el sentido que nos proporcionan el vector nos indica a nosotros hacia dónde se dirige una fuerza, por ejemplo. Si hablamos de la aceleración que tiene la fuerza de gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, es un vector que estaría, digamos, en dirección hacia el sur, porque es una fuerza que se ejerce hacia abajo. Sería un vector
de esta forma, con una fuerza que se ejerce por parte de la fuerza de gravedad que es en sentido hacia abajo. De igual forma, no podemos pretender que la fuerza que hagamos para levantar un objeto sea la misma que vamos a hacer para arrastrar el objeto que tiene la misma masa, ¿verdad? Entonces, es ello poder determinar a través de las magnitudes vectoriales este tipo de situaciones. Bien, los elementos que contiene un vector son los siguientes. Un vector, como les decía anteriormente, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. ¿Qué es el módulo? El módulo es la magnitud. Es decir, por ejemplo, si estamos midiendo una aceleración, la magnitud serían los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por ejemplo, si estoy midiendo un desplazamiento, puede ser una magnitud 20 kilómetros, sería el desplazamiento. Luego, cuando hablamos de la dirección, es el ángulo que se forma con respecto al eje de las X. Y supongamos que aquí un eje imaginario de las X, el ángulo que se forma acá, en este caso, este ángulo que se forma aquí, es la dirección del módulo. Si este es el módulo que está dibujado aquí en rojo, y su sentido va a ser el lugar hacia donde apunte el vector, que me lo va a indicar la flecha del vector o su cabeza. En este caso es importante también poder definir que el vector, perdón, está compuesto por diversas partes. Hay un origen o cola del vector que es donde inicia el vector. En este caso, si trazáramos aquí un punto, este sería el punto de origen y le podemos llamar O, por ejemplo. De igual forma, pues tiene un módulo que es lo que mide la magnitud y utilizamos generalmente una escala para poderlo representar. Porque supónganse que vamos a hacer un cálculo de el desplazamiento o vamos a dibujar un vector que me represente el desplazamiento de 20 kilómetros, 45 grados hacia el noreste. No vamos a trazar una línea que mida 20 kilómetros, entonces tendremos que utilizar una escala de medición que me permita dibujar a escala, valga la redundancia, pues dicho vector. Lógicamente tenemos que establecer una escala conveniente de acuerdo al tamaño, a la proporción del tamaño y también del espacio que disponemos para poder dibujar el mismo. De igual forma, el vector tiene una cabeza que es donde va la flecha, que en este caso se le llama final o cabeza del vector, que es justamente donde va la flecha. Cabe destacar que la flecha va desde la punta hacia abajo, porque no podemos dibujar el módulo del vector y luego encima de ese módulo hacer la parte de la flecha, porque entonces estaríamos alargando el módulo y no podríamos definir cuánto es lo que mide. Entonces siempre trazamos primero el módulo y de aquí hacia abajo pues dibujamos la flecha del vector, si es que lo estamos dibujando de forma manual. También pues el sentido nos indica a nosotros la dirección hacia donde se dirige el vector. Aquí tenemos por ejemplo una magnitud vectorial de una fuerza de 50 newtons, 45 grados hacia el noreste. En este caso el módulo pues es la magnitud, que en este caso sería 50 newtons, sería el módulo. La dirección me le estaría indicando el ángulo que se forma con respecto al eje de las X y el sentido pues si es hacia el norte, hacia el sur, el este o el oeste, en este caso pues hacia el noreste. Cabe destacar que hay vectores que son iguales y hay vectores que son opuestos. Decimos que dos vectores son iguales si tienen igual módulo, dirección y sentido. Y que dos vectores son opuestos si poseen igual módulo y dirección, pero que van en sentidos contrarios. Llamaremos siempre a un módulo, a un vector, perdón, opuesto. Vamos a hablar si el vector es A, su vector opuesto va a ser menos A. Nos auxiliaremos ahora de la aplicación GeoGebra para poder entender un poco mejor el tema. Vamos a dibujar un vector. En este caso vamos a dibujar un vector en el origen que termine en este punto.
aquí tenemos el vector que lo ubicamos en el origen del plano de coordenadas cartesianas, en la coordenada 0,0. Y pues este vector que trazamos acá termina en esta otra coordenada que sería la coordenada 4,3, es decir, 4 para X y 3 para Y. Como bien habíamos dicho anteriormente, un vector tiene módulo, que sería lo que mide desde aquí hasta el punto B, que podemos igual calcular dicha medida. Simplemente tocamos los dos puntos A y B y podemos determinar cuánto mide la magnitud del vector, que en este caso sería igual a 5. De igual forma, su sentido lo podemos determinar si nos ubicáramos como que si esto fuese una rosa náutica. Acá tendríamos el norte y acá el este. Entonces está en sentido noreste. Y su dirección, pues, la podemos determinar por la medida de su ángulo, que en este caso, pues, bastará con que tracemos un punto por acá y podamos medir dicho ángulo, que sería el ángulo CAB, que en este caso pues mide 36,87 grados y habíamos determinado que el módulo del vector es igual a 5. Entonces, si tenemos nosotros el módulo del vector igual a 5, que es la medida del punto A al punto B, podemos entonces determinar que este vector, llamémoslo vector V, vamos a llamar aquí al vector V, que sería V igual a 5 kilómetros. Supongamos que estamos hablando en kilómetros y estamos midiendo un desplazamiento a través de ese vector. 36,8 grados, 0,87 grados hacia el noreste. Y esa sería pues la forma en como nosotros representaríamos dicho vector. ¿Okay? Bien, dejamos nombrado entonces este vector con la letra V. Vamos a modificar las propiedades de dicho vector y vamos a crearle su nombre. Y le vamos a colocar como nombre el vector V. Vamos a renombrarlo como vector V. Ok. Hablábamos también de la igualdad de dos vectores y de igual manera pues hablábamos de los vectores que son opuestos. Por ejemplo, si yo quisiera construir un vector igual a este, como aquí tenemos un plano de coordenadas cartesianas, pues podríamos, por ejemplo, desplazarnos de este punto de origen, el punto A. Yo me podría desplazar, digamos que 6 espacios hacia la derecha y colocamos el punto D. Le observamos que el desplazamiento que tiene este vector son 4 espacios hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, de igual forma, desde aquí, desde el origen, me desplazaría 4 espacios hacia la derecha. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 3 hacia arriba. Y aquí pues construiríamos un vector que sería completamente igual a este, ¿verdad? Hay una igualdad de vectores porque tendrían el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y lo podemos verificar midiendo la distancia, por ejemplo, que hay de entre este punto y este otro punto, que es igual a 5, al igual que acá, es igual a 5. También pudiéramos medir el ángulo, que en este caso, vamos a colocar esto por acá. En este caso, el ángulo sería, que tendríamos aquí, sería de 36,87 grados. Si trazamos otro punto por acá y formamos este otro ángulo, sería, observen, de igual medida, 36,87 grados. Entonces, y ambos van en dirección hacia el noreste. Entonces, estamos hablando de que este vector tiene el mismo módulo que este, la misma dirección y el mismo sentido. Por eso son dos vectores.
podemos determinar entonces que este vector es igual a este otro vector que tenemos acá. Pues tienen el mismo módulo, la misma dirección, es decir, el mismo ángulo con respecto al eje de las X y el mismo sentido. Es decir, de igual forma ambos van en dirección noreste. Bien, es importante también saber que no simplemente podemos graficar dos vectores iguales sobre el mismo eje de las X. También nosotros pudiéramos trazar un punto en cualquier otra parte del plano cartesiano. Por ejemplo, podemos trazar nosotros un punto aquí y podemos hacer un equivalente de este vector colocando, por ejemplo, a partir del punto G, hacer el equivalente a este vector. Entonces el vector W sería un vector también igual a este otro vector que tenemos acá llamado vector V. Vamos a ocultar este texto para que podamos trabajar de mejor manera. Vamos a hacerlo invisible y tenemos aquí que el vector W es igual al vector V. Pues si yo desplazara o moviera este vector y lo colocara por encima de este otro vector, tendría la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Ahora bien, si hablamos de dos vectores que son opuestos, son aquellos que poseen una misma magnitud en cuanto a su módulo y una dirección igual, pero van en sentidos contrarios. Por ejemplo, si nosotros buscáramos el vector opuesto a este, que va en dirección noreste, en el sentido noreste, pues tendríamos que dibujar un vector que fuera hacia el sur-oeste. Es decir, es como que trasladáramos este vector y le diéramos un giro de 180 grados. Vamos a trazar un vector opuesto a este vector. En este caso, vamos a hacer un vector, si tenemos que tomar en cuenta que si este vector hizo un desplazamiento desde su origen de 4 espacios hacia la derecha y 3 hacia arriba, su vector opuesto va a ser lo contrario, es decir, 4 espacios hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Entonces marcamos el origen, nos desplazamos 4 espacios hacia la izquierda y 3 espacios hacia abajo y ahí tendríamos el vector opuesto. Vamos a cambiar el color de dicho vector para distinguirlo, en este caso le vamos a colocar un color verde. Para que lo distingamos y sabemos que este es el vector opuesto a este. Bien, es como que hubiéramos dado un giro de 180 grados a dicho vector. Pero va a tener siempre el mismo módulo y la misma dirección, obviamente va a ir en sentido opuesto. Y lo vamos a nombrar como el vector, si a este le llamáramos vector A, por ejemplo, este sería el vector negativo A. Este vector que tenemos acá sería entonces el vector menos A. Bien, una vez que hemos comprendido lo relacionado a los vectores opuestos y vectores iguales, pues es importante también entender que un vector se puede ubicar en el plano cartesiano con respecto al origen. Por ejemplo, podemos tener un vector en el cual esté dado por su origen en 0,0 y pongámosle, por ejemplo, que va a finalizar en la coordenada 6, negativo 2. Estaría ubicada justamente aquí. Entonces el vector lo llamaríamos vector 6, negativo 2 porque se ubica con respecto al origen de la coordenada 0,0, ¿sí? De que es donde se interceptan el eje de las X y el eje de las Y, y con un punto final o cabeza en la coordenada 6, menos 2. De igual forma, nosotros pudiéramos determinar la magnitud de un vector
no solamente midiendo con esta herramienta, que lógicamente pues nos permite con mayor facilidad poder determinar la magnitud que existe entre el punto A hacia el punto B, sino que también nosotros pudiéramos hacer esta medición imaginándonos pues un triángulo rectángulo. Vamos a trazar entonces, para que nos imaginemos esto como una especie de triángulo rectángulo, vamos a trazar unas líneas que nos permitan definir los valores de los catetos de ese triángulo rectángulo, imaginando que esta línea que forma el vector, el módulo del vector, es la hipotenusa. Entonces, si nos fijamos esta coordenada, que es la coordenada 6,-2, podemos nosotros trazar, por ejemplo, un punto acá que sería una línea paralela al eje de las Y, y vamos a trazar, por ejemplo, un segmento de recta que vaya desde el punto C hacia el punto B. Vamos a colocarle a este segmento de recta una línea punteada para que identifiquemos que nos estamos refiriendo pues a una línea paralela al eje de las Y. De igual forma también aquí se forma una línea paralela al eje de las X, que sería la línea que va desde este punto hacia acá. Línea paralela, y vamos a colocar un segmento de recta, de igual forma con un estilo punteado, para que le vamos a cambiar el color también. Vamos a ponerlas en azul, lo mismo esta, vamos a colocarla en azul, y pues aquí tenemos nosotros formado una especie de triángulo rectángulo, que podría ser este que tenemos acá, o de igual forma este que se nos forma acá, donde pues tendríamos las magnitudes, en este caso, de los catetos. Entonces, si yo quiero conocer cuánto mide la magnitud del módulo del vector, podríamos nosotros aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para ello, pues, determinamos cuánto miden los catetos. En este caso, este cateto mide 2 espacios. Vamos a tomar los valores absolutos, ¿verdad? Aquí hay 2 espacios, hay una distancia de 2. Y de igual forma, aquí podemos encontrar una distancia de 6 espacios. Por ende, pues, hay una distancia de 6. Entonces, los catetos medirían 6 y 2 respectivamente, y el valor del módulo del vector sería el resultado de elevar 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, y luego extraer la raíz cuadrada de esos resultados. Acá tenemos ya aplicado el teorema de Pitágoras para hallar el valor de u, que es el vector, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, siendo sus catetos la medida del eje en las X, que equivale a 6, y el otro cateto la medida con respecto al eje Y, que equivale a 2. Y en este caso sería 6 al cuadrado, que es 36, más 2 al cuadrado, que es 4, 36 más 4 es 40. Y la raíz cuadrada de 40, pues, es 6.32. Esto lo podemos verificar nosotros, simplemente medimos la distancia que hay del punto A al punto B, que es la medida del vector, y en efecto, pues es 6.32. Y pues hemos encontrado otra técnica para nosotros poder calcular el módulo de un vector, a partir de ubicarlo en el plano de coordenadas cartesianas y poder determinar mediante el teorema de Pitágoras, estableciendo los valores de los catetos, que siempre van a ser los puntos que se relacionen con el eje X y el eje Y respectivamente. De igual forma, si tuviéramos un vector que no inicia o que no parte en el origen, nosotros podemos determinar su magnitud a partir de simplemente observar cuál es el desplazamiento que tiene dicho vector en el plano cartesiano. Por ejemplo, este vector v tiene un desplazamiento de 3 espacios hacia la derecha y 2 espacios hacia arriba, desde su origen hasta su final o cabeza del vector.
Entonces, si nosotros trazáramos unos puntos aquí, por ejemplo, trazamos un punto acá, y luego trazamos un segmento, este segmento mide 3, y este segmento que va de G a F, pues mide 2. Entonces, sus catetos serían 3 y 2 respectivamente. Entonces, tendríamos, si colocamos aquí el texto, sería 3 y 2. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de este módulo del vector, sería 3 al cuadrado, que es igual a 9, más 2 al cuadrado, que es igual a 4. 9 más 4 es 13, y la raíz cuadrada de 13 es igual a 3.6. Significa que este módulo de este vector mediría 3.6. Y lo podemos comprobar midiendo simplemente del punto E al punto F, y en efecto es 3.61 ya aproximado. Bien, cabe destacar también que para sumar vectores, pues hay ciertas propiedades que se cumplen, pues la suma de vectores, cabe destacar que si no estamos trabajando en la construcción de vectores en una plataforma o una aplicación como lo es GeoGebra, y de pronto pues lo estamos haciendo en un cuaderno, una hoja cuadriculada, o estamos trabajando en otro tipo de programas que no nos van a permitir poderle dar una magnitud exacta a un vector, o una magnitud que sea correspondiente al valor del módulo del vector, porque es demasiado grande. Entonces nosotros necesitamos trabajar con los módulos del vector convertidos en escala. Para ello, pues tenemos que tomar en consideración el tamaño del espacio donde vamos a dibujar dichos vectores y, lógicamente, pues la magnitud de tal vector. Si tenemos, por ejemplo, el vector U y el vector V como lo siguiente, por ejemplo, el vector U con los valores de 30 kilómetros 0 grados este y el W 50 kilómetros 53 grados noreste, pues nosotros necesitaríamos convertir lo que corresponde al módulo, que son los 30 y 50 kilómetros respectivamente, convertirlos a una escala que me permita poder trabajar. Yo aquí he decidido, por ejemplo, trabajar con una escala de 1 centímetro igual a 10 kilómetros. Significa que cada centímetro que mida del módulo del vector va a equivaler o va a representar 10 kilómetros de la magnitud del vector. En este caso, si tomamos esta escala de medición, bastará con que multipliquemos nosotros los 30 kilómetros por su escala de medición, que en este caso sería una especie de equivalencia. Y si tenemos kilómetros como numerador, dejaríamos en la escala de medición kilómetros como denominador para poder cancelar las unidades no deseadas y dejar la unidad deseada, que sería en centímetros. Significa que 3 centímetros representarían 30 kilómetros del módulo del vector. En este caso, de igual forma, hacemos lo mismo con los 50 kilómetros del segundo vector. De igual manera, los convertimos en la escala de medición de 1 centímetro equivalente a 10 kilómetros. Y pues el módulo me va a medir ahora 5 centímetros. Es importante recalcar que tenemos que utilizar la misma escala en todos los vectores que podamos sumar o restar en un determinado ejercicio, porque si usamos escalas diferentes los resultados van a ser erróneos. De igual manera, debemos reconvertir el vector resultante una vez que lo hayamos medido, si es que utilizamos el método gráfico para encontrar la resultante, la suma o diferencia de dos vectores. Debemos el resultado hacer la conversión de igual forma, pero con la equivalencia en sentido opuesto. Es decir, los centímetros que obtengamos los vamos a tener que convertir luego a kilómetros para poder determinar el módulo de la resultante. Y en un próximo video haremos lo que es la suma de vectores de método analítico y por el método gráfico. Esto fue Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos.
Y si este contenido te fue de utilidad, regálame un like.